Bienvenidos a Recomiéndame un libro, yo soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre los evangelios apócrifos. Esta palabra que parece un poco sacada de una película de terror, pero que en realidad no es tan complicada como uno puede imaginarse. Y tenemos que hablar sobre todo esto, sobre toda esta cantidad de textos que la Iglesia Católica no aceptó y que a veces nos dan cierta información acerca de la vida de Cristo a partir de determinados textos como muy interesantes, desarrollados principalmente como todos los textos bíblicos del Nuevo Testamento, en más o menos a partir del año 100. Pero bueno, antes de que continuemos, me gustaría que se suscribieran al canal, me gustaría que me regalaran un like, me sirve de mucho y a usted no le cuesta nada. Y me gustaría que me comentaran sobre qué tema quieren que hablemos. Pero bueno, entremos ya en el tema y bueno, miren, los evangelios apócrifos o extracanónicos básicamente son textos que hablan sobre la vida de Cristo, que hablan sobre esta nueva buena, porque todos sabemos que el término evangelio es como buena noticia o buena nueva, y pues básicamente son textos que se contraponen a la gran tradición canónica católica. También tendríamos que decir que hay evangelios canónicos para la Iglesia Ortodoxa, para ciertas iglesias protestantes, para iglesias anglicanas y para la Iglesia Católica. Por ejemplo, tendríamos que decir que, por ejemplo, la Iglesia Protestante, fundada por Martín Lutero, hay cierta cantidad de documentos que no están como autorizados o bien vistos dentro de las Biblias que se manejan dentro de las iglesias protestantes. La palabra apócrifo, como continuación de lo que estamos hablando, viene de la palabra oculto o viene de la palabra negro, también se puede utilizar, viene también de la palabra lejos. Y básicamente estos textos son, digamos, textos que no fueron considerados dentro de la Iglesia católica, por poner el ejemplo, para formar parte del Nuevo Testamento. Tendríamos que decir que pues las Sagradas Escrituras fueron seleccionadas a partir del siglo IV y pues varias personas se tuvieron que poner de acuerdo acerca de qué libros deberían de entrar dentro del Nuevo Testamento y qué libros no deberían de entrar dentro del Nuevo Testamento. Sabemos formalmente que pues hay una infinidad. Tendríamos que decir que hay muchos textos que hablan sobre la vida de Jesús y que fueron considerados para entrar dentro de la Biblia, pero tuvieron que seleccionar solamente 4. Los textos canónicos del Nuevo Testamento en lo referente al Evangelio son Juan, Mateo, Lucas y Marcos. Fuera de eso, pues no están considerados. Vale la pena mencionar que muchos de los evangelios canónicos pues son muy claros, tienen poco sentido críptico, ¿no? Digamos. Y hay ciertos evangelios apócrifos que se vuelven muy oscuros, que tienen algunas referencias que son muy complicadas de entender. Entonces, por eso la Iglesia Católica decidió que no formaran parte de este fenómeno. También tendríamos que decir que a partir del siglo XIX, cuando se comenzaron las investigaciones relacionadas con el Medio Oriente a partir de la intervención napoleónica, pues comenzaron a aparecer muchos textos que estaban escondidos. O sea, tendríamos que decir que, por ejemplo, en la Iglesia Católica, el Evangelio de Juan apareció en 1945, un evangelio apócrifo. El evangelio de Santo Tomás apareció también en 1940. Y entonces son evangelios que nos hablan de repente de la vida de Cristo, que nos hablan acerca pues de la vida de ciertos personajes, y muchos están relacionados con las iglesias gnósticas, estas versiones de un cristianismo primitivo. Tendríamos que decir que muchos ni siquiera están completos o muchos han aparecido en partes. Sin embargo, tendríamos que decir que los textos que están pues más completos son, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, conocido también como el Evangelio copto de Tomás, que es un texto evidentemente no canónico y que se pudo haber desarrollado entre el año 60 y entre el año 200 después de Cristo, y es uno de los evangelios que está más completo
y que no sabemos formalmente si lo escribió Tomás el Evangelista, pero sabemos formalmente que tiene una estructura muy interesante, una estructura en donde Cristo nos habla a partir de versos, de refranes, nos van contando la vida a partir de grandes discursos. Sin embargo, pues todos sabemos que la Iglesia Católica pues no lo tomó en cuenta. Otro de los textos es el Evangelio de María Magdalena, que se pudo haber desarrollado entre el año 30 y entre el año 180 después de Cristo, y que pues solamente han llegado como fragmentos a nosotros, y que también está escrito en copto y seguramente tenía una relación muy relacionada con el mundo griego. Posiblemente estaba muy relacionado por el tipo de papel con un manuscrito del siglo III, y pues se puede conseguir, pero ahí está. Otra de las cosas más interesantes que tenemos dentro de esta lista de los evangelios apócrifos sería el Evangelio de Judas, que es un texto utilizado por un movimiento gnóstico que se llaman los cainitas, y que es un texto que se compuso más o menos en el siglo II. Se ha calculado que entre el año 130 y entre el año 150, y que se descubrió en 1970. Seguramente es uno de los textos más recientes, o los evangelios más recientes que se han descubierto. Se descubrieron pues en Egipto, se descubrió parte del códice, está más o menos completo, se hizo la investigación a partir del National Geographic Society, y pues se supone que es un texto en donde Judas Iscariote da su versión acerca de la vida y la pasión de Cristo. Este texto se puede conseguir con relativa facilidad. El contenido es variado y sabemos que tiene ciertas peculiaridades. Hay otro texto, otro evangelio apócrifo que se llama el Evangelio de Valentín, que es uno de los textos que están también muy completos, que es un texto relacionado con el cristianismo primitivo, como les venía diciendo. También es un texto de origen copto, y pues es un texto que básicamente pues se descubrió también en 1945. Se descubrió en una localidad muy cerca también de Egipto, en una localidad que se llama Jabal al-Tarif, y pues está en una comunidad que se llama Nag Hammadi, y pues sí, se han encontrado básicamente del texto de la página 16 a la página 43. Se supone que es un fragmento muy característico, y pues se nos presenta de repente un Cristo muy filosófico, muy interesante. Y vale la pena mencionar que esta serie de evangelios apócrifos de los que estamos hablando pues tienen ciertas peculiaridades. El Evangelio de Juan, un evangelio apócrifo, que es un texto también gnóstico del siglo II, y que tiene cierto contexto cristiano. Nos habla de la aparición de Jesús de Nazaret, sobre sus milagros, nos habla sobre pues vida de repente muy privada sobre Cristo, y pues está muy relacionado con otros textos. También está escrito en copto, y tendríamos que decir formalmente que pues todo este tipo de textos de repente tienen determinadas funciones. Y para terminar, hay un evangelio que se llama el Evangelio de Marción, que pues es también considerado como el Evangelio del Señor. Fue un texto utilizado por Marción de Sinope, que como todos sabemos Sinope es una ciudad griega, y posiblemente se escribió a mitades del siglo II. Según ciertos cálculos y según ciertas investigaciones, pues pudo haber sido más o menos como en el año 100, 150, donde apareció este tipo de texto. No está completo tampoco, y pues está escrito como tiene ciertas funciones de un cristianismo proto-ortodoxo, y pues sí, se utilizó con ciertos fines políticos. Y esta lista que les acabo de hacer son la lista de los 5 pues, evangelios de origen apócrifo, por lo menos los más importantes, porque aunque no lo crean hay muchísimos, y seguramente se irán descubriendo muchísimos más. Quiero decirles antes de que terminemos que todos estos evangelios se pueden conseguir con relativa facilidad. Están editados en un montón de editoriales, están editados en un montón de lugares, y también se editaron en México por Coneculta. Incluso Borges en su colección de textos favoritos pone a los evangelios apócrifos, y ahí está. Me gustaría que se suscribieran al canal, que me regalaran un like,
y que me comentaran sobre qué quieren que hablemos. Y ahí está, ya hablamos sobre evangelios apócrifos, sobre la historia de qué es y cómo funcionan, y nos vemos en el próximo video. Bye.